Amables televidentes, gracias por estar en la hora con Gregory. En este momento, República Dominicana está a las puertas de una modificación de su constitución, promovida por el Poder Ejecutivo, encabezado por el licenciado Luis Abinader. Ya el consultor jurídico del Poder Ejecutivo presentó ante el Senado de la República la intención modificatoria de algunos aspectos de nuestra Constitución. La Constitución más reciente de República Dominicana data del año 2010. Vamos en este momento, y para eso recibo con mucho agrado, a conversar con el jurista Manny Sierra, quien nos hablará sobre este aspecto que he introducido, y también vamos a hablar de otras partes que tienen que ver con la parte legislativa, con la parte política, en fin, temas jurídicos, los cuales Manny Sierra maneja con mucha destreza. Buenas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y bueno, vamos a ver cómo empatamos esta conversación. De principio, permíteme confesarme que no soy constitucionalista. Sin embargo, apelando a los niveles de lectura, bueno, vamos a ver si entonces en este mar de incertidumbres que hoy se está comenzando a levantar en el país sobre este inentendible proyecto de modificación constitucional, a ver si podemos arribar a algún tipo de conclusiones y exponerte con toda humildad lo que nosotros entendemos es lo que yo he visto, ¿verdad? A larga distancia, y he visto en el proyecto constitucional que ha presentado el consultor jurídico por mandato del presidente de la República en un Congreso que es totalmente o mayoritariamente vinculado al partido de gobierno. Puntos resaltantes que motivan al doctor Manny Sierra a calificar esto como impensable modificación constitucional. ¿Por qué? Porque cuando miramos al presidente de la República plantear que busca hacer una reformulación constitucional, lo hace imbuido con un espíritu que hasta para algunas personas es contagiante, con la emoción que lo hace. Sin embargo, ¿qué resaltante hay en esa propuesta? Que el doctor Manny Sierra lo ve como un panorama sombrío en nuestra vida jurídica, constitucional. Mira, en la vida hay cosas que se ven y hay otras que no se ven. Este proyecto tiene dos ingredientes. Por una parte, tiene, buscando algún nivel de legitimidad, una solicitud de modificación, una propuesta de modificación en el aspecto jurídico. Y tiene, del otro lado, una propuesta de modificación en el aspecto político. Por tanto, utilizando el mundo jurídico, pretenden legitimar el aspecto político o viceversa. Básicamente, yo le he preguntado a todo el mundo y sobre todo le pregunto a los constitucionalistas del país que me expliquen el inicio, el origen, cuál es la necesidad de la reforma. Si tú buscas etimológicamente la necesidad de la palabra necesidad, significa que debe existir algún tipo de crisis, algún tipo de valor jurídico relevante en crisis, y entonces eso amerita una necesidad. Este proyecto que se va a aprobar una ley, todavía no se ha aprobado, que es la ley de la necesidad de la reforma. Lo menos que yo veo en esa ley, para luego hacer la modificación constitucional, es la necesidad. Nadie, absolutamente nadie, y yo invito al consultor, a un señor que se llama don Antoliano Peralta y Romero, que nos visitará en el día de mañana. Pues entonces te le va a preguntar a él.
que le explique cuál es la necesidad de la reforma. Una cosa es que yo cree una necesidad y otra cosa es que exista realmente una necesidad. En Venezuela, por ejemplo, hay una necesidad política que amerita una reforma, porque hay una crisis social. Aquí, poner candados para que no haya una reelección presidencial en este momento es una necesidad real. ¿No? ¿Afecta al país eso? ¿Están todos los sectores de la vida pública interesados en eso? Los otros partidos de la oposición grande se han manifestado apoyando o de alguna forma aportando a la necesidad de la reforma para los candados presidenciales de la reelección. No. Es una necesidad la designación del Procurador General de la República para que conlleve eso a una modificación constitucional, porque una cosa es el Ministerio Público de Carrera instituido a través de la Ley 133/11 y una cosa es el Procurador General de la República, que es un funcionario de la libre elección del presidente. Que dicho sea de paso, pregúntele al señor consultor, ¿a quién iban a poner entonces en el Ministerio de Justicia? Si no era el procurador. Entonces, aquí hay una doble exposición, aquí hay una incoherencia que yo no logré entender. Porque trataron de hacer una ley que yo creo que hay un proyecto rodando en el Congreso para crear el Ministerio de Justicia. Se presume, salvo que no sea otra institución que yo no logro entender, que el ministro de Justicia iba a ser el presidente, el Procurador General de la República, ¿o no es así? Entonces, estamos jugando a que a la gente se le olvide. Y a mí me duele porque de alguna forma yo siempre he estado vinculado, con toda honestidad lo digo, a la parte que está en el poder hoy. Y todavía sigo de alguna forma, por lo menos siendo simpatizante. Ahora, yo no tengo por esa condición que ser simpático ni estar de acuerdo con lo que yo no estoy de acuerdo, con lo que mi sano juicio me dice que no lo esté. Pero te sigo diciendo, hay una necesidad para modificar la Constitución para que en lo adelante aparezca el abogado general de la administración pública, que también está incluido en esta modificación, que es hoy el procurador general del Tribunal Contencioso Administrativo. También está incluido en esta reforma. En este caso, ese funcionario, sin embargo, será designado por 4 años, conforme a este proyecto. En el caso del Procurador General de la República, será designado, propuesto por el Presidente de la República, para que lo homologue el Consejo Nacional de la Magistratura. Y al final del caso, es como la misma cosa. Se escucha lo mismo, se escucha muy parecido. No, es que es lo mismo. El presidente de la República le presentará una persona, no una terna, una persona al Consejo Nacional de la Magistratura para que el Consejo Nacional de la Magistratura lo escoja como Procurador General de la República. ¿Y con la composición del Consejo Nacional de la Magistratura en esta reforma constitucional será modificado? Sí, porque recuérdate que va a haber una modificación. ¿Con la salida del procurador? No, esa es una. Pero además de eso, también cuando llegue el nuevo Congreso. Porque no van a seguir los mismos diputados que estaban. ¿Y quién tendría preponderancia? El gobierno. Entonces, quien determine de propuesta el Ejecutivo será el procurador. De cajón. ¿Y dónde está la novedad? De cajón. ¿Dónde hay la novedad? Bueno, que ahora se lo va a presentar al Consejo Nacional de la Magistratura, que no tiene opción, conforme a este proyecto. Le presentan una sola persona y le dice, porque primero el presidente de la República tiene que verificar previamente si la persona que va a presentar tiene todos los requisitos que dice la Constitución. Más de 12 años de ejercicio, más de 12 años siendo profesor, más de 12 años siendo ministerio público, y entonces que sea abogado, que no tenga problema en la justicia. Entonces, esos prerequisitos que ya están valorados previo, el presidente lo presenta y le presenta, mire, aquí le presento a Manuel Sierra para que ustedes
lo seleccionen o lo escojan, no seleccionen, lo homologuen como el Procurador General de la República. Entonces la expertise, la depuración del nuevo La misma procurador, la misma que ahora. el presidente de la República. No, y las mismas condiciones tiene el procurador, Miriam Germán. Sí, pero la selección, me refiero a la selección porque si se busca que el procurador esté independizado del Poder Ejecutivo, se entendería que el Poder Ejecutivo tendría poca influencia para su selección. Pero con lo que dice Manisierra, la única decisión, la mayor motivación para el nuevo procurador dependerá del Poder Ejecutivo, correcto, según lo que dice. Y lo va a designar cada 2 años. No va a ser de manera inamovible, no va a ser como se había mencionado. No va a ser 4, no. Tendrá 2 años que es inamovible. Luego, bajo las mismas reglas, si el presidente entiende que lo debe reelegir, lo presenta otra vez al Consejo Nacional de la Magistratura y el Consejo Nacional de la Magistratura lo reitera. Pero lo presenta el Poder Ejecutivo. Correcto, correcto. ¿Y dónde está la novedad, doctor Sierra? Nada, que ellos dicen que es independiente. La única independencia que yo veo, que ellos están planteando, es que ahora el presidente se lo presenta al Consejo Nacional de la Magistratura y el Consejo Nacional de la Magistratura, cuya mayoría tendrá el gobierno de turno, entonces homologará esa propuesta del Poder Ejecutivo. Ahora bien, quieren decir que eso constituye un nivel de independencia. Pero que cuando tú lees la Constitución, en su artículo 169 básico, y el Estatuto del Ministerio Público, el Ministerio Público, en términos general, que es la institución, es independiente. Porque es independiente en la parte económica, lo dice la ley, y es independiente en la parte funcional de sus actividades. Que dicho sea de paso, yo digo que es menos independiente hoy y que es menos imparcial hoy. Ahora mismo. Pero fíjate qué contradicción de la vida. Si designar el Procurador General de la República directamente por el Poder Ejecutivo, como ha ocurrido ahora, es malo, entonces es una contradicción que el presidente Luis Abinader le esté pidiendo a doña Miriam Germán que lo acompañe 2 años más y que los reportes de instituciones que tienen que ver con transparencia están señalando que ella está dentro de una de las 3 funcionarios de este gobierno que tiene mejor imagen. Por tanto, la designación de un Procurador General de la República de parte del presidente no es malo, porque si Miriam Germán hoy tiene 4 años y el presidente le pide que agarre 2 años más hasta que se resuelva el asunto del proyecto constitucional, es evidente entonces que ese tipo de designación no es malo. Por tanto, es una contradicción del tamaño del huacal que entonces tú quieras poner ahora al procurador por 2 años y luego por 2 años más y luego por 2 años más. Ahora, aquí hay un elemento que yo no logro despejar. Y yo no sé por qué los políticos de la oposición no se detienen a verlo. Quizás en los próximos días lo comiencen a discutir. Es que este proyecto, en el artículo 177, que lo tengo aquí, señala lo siguiente. Reitero, el proyecto depositado por el Poder Ejecutivo ante el Senado. Exacto. Reitero. De modificación constitucional. Exacto. Reitero. Previo a decirte lo que te voy a decir. No existe un estado de necesidad nacional, sino que lo que yo veo que existe ahora es un estado de necesidad individual. Necesidad individual. ¿Y cómo así, doctor? Porque solamente lo está proponiendo un solo partido de todos los que hay en la República Dominicana. Por tanto, eso no está generando un problema que genere una crisis nacional, que genere una crisis en el país. Que tú pongas un procurador o no lo pongas, eso no es una crisis. Entonces, ¿dónde está la necesidad? La palabra necesidad, defínamela, vamos al concepto, búsquela aquí en la Real Academia de la Lengua. Y significa que es una cuestión de urgencia, que es una cuestión de vida o muerte. Es en la ambulancia que te llevan. Entonces, porque no se modifique la Constitución o porque no se le ponga candado a la Constitución, no genera una crisis nacional. Por tanto, no hay un estado de necesidad. Entonces, te decía que este proyecto, para aterrizarte con el punto que te quiero decir, señala, y yo no sé por qué los constitucionalistas del Partido de la Liberación Dominicana, que al parecer
ya no son muy afectos al Partido de la Liberación Dominicana y al PLD y al mismo a la Fuerza del Pueblo, no sé si porque están fuera del poder. Pero bien, dice en el artículo 171, que es uno de los que trata de modificar, en la última línea, tiene dos párrafos, ¿verdad? Tiene uno y tiene dos. El punto 1 dice, el presidente de la República propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura una persona, para que sea designada Procurador General de la República de conformidad con la ley. Una persona. Y entonces el punto 2 señala, el Procurador General tendrá un carácter de inamovilidad durante un periodo de 2 años, pudiendo ser confirmado a su término por el propio Consejo Nacional de la Magistratura bajo las mismas reglas de su elección. La regla de su elección fue la propuesta del presidente de la República, salvo por aplicación de un juicio político en caso de falta punitiva del Procurador General de la República. Su sustituto será designado a través del mismo mecanismo por el tiempo que resta para concluir el periodo de 2 años. Punto y seguido. En ningún caso, la permanencia del Procurador General de la República excederá el periodo constitucional en el que fue designado, es decir, 4 años, ¿verdad? 2 años más 2 años. Salvo, dice este artículo, salvo confirmación del Consejo Nacional de la Magistratura para un nuevo periodo. Por tanto, si en el 2028, días antes o días después, el Consejo Nacional de la Magistratura decide reelegir, ¿verdad?, o redesignar al Procurador General de la República, que posiblemente lo quitaron en el 2026, porque el periodo son 2024-2028. Entonces, ponen a un Procurador General de la República y vuelve el Consejo Nacional de la Magistratura y lo reelige 2 años después. Significa que el gobierno que llegue en el 28 no tendrá un procurador por 2 años. Tendrá que esperar 2 años más. Exacto. Pero habrá que ver, porque no habla en lo que usted ha leído la fecha de elección o selección. 2 años, te está diciendo. Sí, pero la fecha, años. Día tal del mes tal. No, porque te está diciendo que seguirá el mismo periodo de los 4 años del gobierno de ahora con el que llegó. Entonces tendrá 4 años, pero te podrán elegir antes de irse ese consejo. El gobierno lo puede hacer porque está dentro de su facultad. Hasta el último día convoco al consejo, de manera, por las razones que sea, porque el presidente puede convocar al Consejo Nacional de la Magistratura cuando quiera. Debía ser específico ese aspecto. No, lo que pasa es que eso envuelve y esconde un elemento. ¿Cuál? La impunidad puede ser. La impunidad. Sí, de los funcionarios que terminan en el 28, si pierde las elecciones en el 28, el presidente ahora o el partido de gobierno. Ejercería la posibilidad de entonces seleccionar antes de su salida. Así que exacto. Y te deja un procurador como pasó en Indotel, cuando llegó Hipólito Mejía, que el presidente Leonel Fernández, dicho sea de paso, designó a Mariano Germán Mejía. Y entonces hubo toda una crisis en Indotel. Lo que pasa es que a los dominicanos se nos olvida eso. Porque el director de Indotel era por un periodo de 4 años. Estuvo los primeros 2 años porque habían quitado a otro, o creo que lo designó por 4, y antes de irse Leonel Fernández, redesignó a Marianito Germán Mejía. Entonces Marianito siguió con Hipólito Mejía, que llegó en el nuevo gobierno después que Leonel salió en el 96-2000. Y eso generó toda una crisis. Yeah. Entonces, aquí se podría quedar el procurador por 2 años más. ¿Y qué significa eso? Que no habrá persecución en contra de los funcionarios anteriores. ¿Y de quiénes son los funcionarios anteriores? De este gobierno. Pero además de eso, te pongo un procurador nuevo y te voy a perseguir a todos tus funcionarios durante 2 años. Y fácilmente te puedo sacar en ese mismo periodo, en el 32. Entonces, pero ese aspecto que usted menciona, doctor, debe ser en la asamblea revisora tomado en consideración para... Bueno, recuérdate que tiene mayoría el gobierno de turno, que eso es lo menos que van a ver. Recuérdate que estamos hablando de un Congreso que te aprueba sin leer absolutamente nada. De un grupo de irresponsables que está en ese Congreso que no te lee absolutamente nada.
Y más ahora que se trata de un Congreso completo del gobierno de turno. Y esta crítica yo la hago porque hay que apostar a la institucionalidad. Esto lo que puede generar es un problema de desinstitucionalidad a futuro. Todas estas modificaciones, si partimos de que no hay necesidad de la reforma. Pero doctor, ¿es un derecho que le asiste al Poder Ejecutivo de buscar la viabilización de una mejora en la Constitución? Pero entonces, es que no hay... habla de desinstitucionalidad. Es que no hay crítica, o sea, no hay necesidad. No hay la necesidad. O sea, ¿qué es lo que está generando a nivel nacional? Y los otros aspectos, porque usted habló, doctor, de la parte del procurador del Ministerio Público, pero hay otros aspectos como el de las elecciones. Exacto. Está lo de los diputados, que particularmente yo pienso que a nosotros dos, y nunca hemos hablado de esto, nos gustaría que tengamos una Cámara de Diputados menos amplia. Bueno, mira, ese es el argumento buscando algún nivel de legitimidad, porque cuando tú le hablas al hambriento de comida, lógicamente el hambriento se va a poner ansioso. Cuando tú le hablas, fíjate que la mayoría de casos, en los últimos casos de alegada corrupción, en todo el argumento que te pintan, lo que más te resaltan es el punto económico en número. Millones, millones, millones. ¿Por qué? Pero hay también la racionalidad, porque 200 diputados en 48,000 kilómetros está bien, fíjate cuadrados, una cosa, es mucho. Pero fíjate una cosa, que esa propuesta debieron haberlo hecho ahora, si lo que queríamos era hacer... Yo no lo propongo, entonces yo hubiese no permitido que esa gente fuese en mi partido. Si yo estoy buscando legitimidad sincera. Pero además de eso, esta reforma no entrará en ejecución en el 28. 32. En el 32. Y si hay otro gobierno, ¿contra quién es la crisis? ¿A quién tú le pones las trabas desde ahora? Al otro gobierno que venga. O hasta el otro presidente que venga, porque en un mismo partido, y en el PRD no fue una cosa extraña, los gobiernos eran enemigos. Salía uno y era enemigo del que llegaba. ¿O no fue así? Salvador el Blanco, Jacobo Magluta, Peña Gómez, Antonio Guzmán. Bueno, de hecho hubo ocasiones en que PRD no llegó a poder por su división interna. Pero además de eso, siendo gobierno tenía problemas serios. Es correcto, siendo en un periodo, Jacobo Magluta no llegó al poder por el problema que tenía con el Blanco. Una pregunta, doctor Sierra. ¿Usted piensa que el presidente de la República puede estar convencido de que es una muy buena intención esa propuesta que él está haciendo y que lo está haciendo convencido de que busca hacer algo bueno? Bueno, eso es una pregunta subjetiva. Porque lo que yo le digo, yo veo al presidente tan motivado y tan vendiéndome un bizcocho que él trata de que sea agradable y no será que él está bien convencido de que está en lo cierto. Y puede haber la oportunidad en el Congreso de aclarar la situación. Lo que eso va a traer a futuro son crisis. ¿Sí? Por ejemplo, él está desdiciendo lo que hizo Peña Gómez. Aquí, la crisis del 1994, José Francisco Peña Gómez fue el propulsor de la división de las elecciones congresuales. José Francisco Peña Gómez. Y eso lo acaba de decir Milton Ray Guevara, que fue uno de los que redactó parte de ese proyecto constitucional. Y ahí está vivo. Peña Gómez fue el propulsor de la división de las elecciones en la República Dominicana. Sin embargo, los continuadores en parte, ¿verdad?, de lo que fue el proyecto Peña Gómez, y ahí están los hijos de Peña Gómez en el gobierno, están desdiciendo lo que dijo Peña Gómez. En el sentido que tiene que ver de que con uniendo las elecciones ahora, que Peña Gómez siempre propugnó porque fueran separadas. No como quiere ahora este proyecto, que vuelvan a unirse otra vez. Entonces es una forma de decir de Peña Gómez. Salvo que yo no esté loco. Y creo que no estoy loco. Entonces, lo otro es el argumento de que tenemos 150 y tantos diputados. No, 190 y tantos. Exacto. De eso entonces están sacando 52 bajo el argumento de que eso genera una enorme cantidad de dineros. Pero quitemos el barrilito. Quitemos el barrilito. Y yo creo que disminuimos más. ¿O no es así? Si quitamos el barrilito, que ha seguido campante y rampante
en el Congreso, bajo el argumento uno que lo cojo para dárselo a la población, que lo cojo para dárselo a la militancia, pero eso es una locura de pérdida de dinero. Porque el Estado debía garantizarle la salud a toda la gente que le dan los 50 pesos, pero garantícela con ese dinero en tener un buen hospital, en tener un buen médico, en tener una buena seguridad de la calle, en tener el sistema energético, que es un desastre en este momento. El sistema energético es un desastre, es una crisis. Eso sí es verdad que es una crisis nacional. La violencia callejera, eso sí es verdad que es una crisis nacional, que no se ha podido resolver. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ¿qué nos podemos perdernos en situaciones insignificantes? Yo sé que aquí el dominicano no le gusta mucho pensar, pero alguien tiene que salir de las neuronas y pensar en algo. Hay un aspecto en esa propuesta de modificación constitucional que tiene que ver con las prerrogativas que tendría el procurador electo luego de esa modificación, que a mí me llama bastante la atención y quiero hacerle a usted una consulta frente al televidente después de una pausa que hagamos. El doctor Manny Sierra está esta noche con nosotros. Él lo ha dicho, él no es constitucionalista, pero verdaderamente se ha estudiado los pormenores que contiene el proyecto de modificación constitucional que el Poder Ejecutivo ha llevado ante el Senado de la República. Vamos a volver en unos momentos con el doctor Manny Sierra para conversar sobre este aspecto.